Bien, un saludo a todas y todos. Sean bienvenidos a este nuevo video explicativo sobre ejercicios de análisis de sensibilidad de ingeniería económica. El ejercicio de ahora no es de árbol de decisión, sino que es análisis de sensibilidad de un flujo de caja según la variación paramétrica de algunas variables críticas, como van a ser el tamaño inicial del mercado, tasa de crecimiento, etcétera, etcétera. Este ejercicio corresponde a la ayudantía 11, parte 2, sensibilidad, y aquí está toda la información hasta el inciso C, son los incisos originales, y luego de eso pasamos a tres extras que son modificaciones al ejercicio que nuevamente reitero, si se detectan incoherencias o inconsistencias en el desarrollo, por favor omitir, ya que como son partes inventadas, es difícil hacer que tengan consistencia. Sin más preámbulo, vamos al ejercicio. La empresa Capstone está considerando comercializar una versión modificada y más pequeña de su producto, unas microturbinas capaces de generar energía en lugares remotos como parcelas o lugares de veraneo. El proyecto requiere una inversión inicial de 55 millones. Nuevamente detectamos datos automáticamente. 55 millones mi inversión inicial. Pero los administradores de Capsule están inquietos acerca del proyecto ya que no se han considerado elementos inciertos en el análisis. Ojo ahí, elementos inciertos en el análisis, probablemente sensibilidad. Dos factores difíciles de calcular son el tamaño inicial del mercado y la forma en que esto crecerá durante toda la vida del proyecto. Bien, el tamaño inicial del mercado y el crecimiento del mismo ya nos dicen en cierto sentido que son variables críticas, ya que son lo más incierto que tienen. La compañía preparaba los siguientes datos financieros relacionados con el proyecto. Si se dan cuenta, aquí tenemos la tabla de datos donde tengo la tasa inicial el tamaño inicial del mercado en el año 1, ¿cierto? Aquí está el escenario más pesimista, es que haya 1000, el más probable 1500 y el más alto 2000. Y así sucesivamente voy teniendo para cada escenario las condiciones de las variables, la tasa de crecimiento, el precio unitario, costo variable, el costo fijo sin depreciación y el valor de rescate. Siguiendo con esto, veamos los incisos, las preguntas. Me dice que la inversión inicial puede depreciarse por 8 años, lineal. Ojo con ese detalle, que sí o sí la inversión inicial se depreciará en 8 años lineal. Es la afirmación del ejercicio. Y se espera que el proyecto tenga una vida de servicio económico de 5 años. Ok, un dato importante ahí, nuestra depreciación no va a coincidir con la vida útil económica del proyecto. La vida del proyecto es relativamente corta ya que los cambios de tecnología del sector energético están evolucionando rápidamente. La tasa de impuestos es del 40%, un dato importante, y la trema es del 15%. Pregunta A. Desarrolle el flujo de caja durante la vida del proyecto. Con base en la suposición de las estimaciones más probables, realiza un análisis de sensibilidad para cada variable y desarrolla una gráfica de sensibilidad. Ojo que cuando dice cada variable, regularmente nos referimos a las críticas. Y determina el precio para que el proyecto genere una ganancia sobre la inversión igual a la trema. Bien, yo al igual que en el video anterior, voy a proceder a transcribir los datos aquí a Excel y luego de eso pasamos a explicar el ejercicio. Bien, continuando con el ejercicio, aquí ya he transcrito mis datos y ojo que la primera pregunta me decía, desarrolla el flujo de caja efectivo durante la vida del proyecto con base a la suposición de las estimaciones más probables. Y obviamente se refiere a este escenario, el más probable, ya, este escenario, esas condiciones. Me van a disculpar que sea majadero en ese sentido, pero es que si menciona un escenario posible, yo automáticamente no voy ni a realizar ni ese ni ese. Tampoco voy a realizar un promedio de los escenarios y eso evaluar el flujo de caja. No, simplemente voy a utilizar el más probable. ¿De acuerdo? Lo digo como antecedente de errores, sin ser mala onda, pero ese es el escenario que yo tengo que evaluar. Bien, entonces, como saben, la esencia del curso de Ingeniería Económica es hacer flujo de caja. Entonces, eso es lo que vamos a proceder a hacer
Ahora, voy a hacer, el video va a ser un poco más largo de lo normal, pero aquí voy a escribir todo lo necesario para el flujo de caja. Cualquier cosa pueden adelantar el video, ya que el flujo de caja ustedes mismos lo pueden construir, pero vamos allá. Tengo mis periodos, que serían desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5 años. ¿Ya? Recuerden que el horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años, ya que esa es su vida económica. Y luego de eso puedo anotar mi cantidad. Mi cantidad del mercado inicial. En el año 0 obviamente yo no tengo. Y esto es importante de este ejercicio, de que cuando ustedes construyen el flujo de caja, anotan obviamente los periodos y luego de eso anotan cada una de las variables que están involucradas en el cálculo del flujo de caja. Esto es porque al final vamos a ocupar la función tabla que necesita tener todos los cálculos concatenados o cada uno enlazado celda con celda. Entonces yo ahora voy a decir, por ejemplo, ok, mi cantidad inicial del mercado del año 1 es el tamaño del mercado. Voy a fijar la celda y luego de eso voy a arrastrar. No, perdón, no voy a arrastrar. Tengo el mercado inicial, ¿cierto? Pero yo sé que este mercado inicial crece a una tasa de 5% al año. Entonces, ok, tengo una corrección, tengo que ser igual a esto por uno más. Ahora sí. Yo sé que el mercado crece un 5% anual. Entonces yo voy a multiplicar el nivel de mercado anterior por uno más mi tasa de crecimiento. Y voy a fijar la celda porque necesito que se mueva. Y ahí voy a tener el cálculo y arrastro hacia el lado para estimar el crecimiento de cada año. Luego de eso aquí voy a anotar el precio unitario. El precio unitario, obviamente, yo en el año 0 no tengo precio unitario. Y yo inicio las ventas en el año 1 y voy a hacer que esto sea igual a 80.000. En ningún momento me dice que el precio varía, por lo tanto puedo arrastrar hacia el lado. Y luego de eso denoto mi ingreso por venta, que va a ser simplemente la multiplicación entre la cantidad y el precio. Y arrastro hacia el lado. Me va a faltar espacio por los números muy grandes, ahí sí. Luego de eso puedo denotar el costo variable. El costo variable de cada producto es de 60.000. Lo selecciono, fijo la celda y arrastro hacia el lado. Y por último voy a anotar el costo variable, pero esta vez el total. ¿Ya? Y va a ser nada más que la multiplicación entre mi costo variable y mi cantidad producida. Arrastro hacia el lado de la celda y automáticamente me da los valores. Luego de eso voy a denotar, si es que ustedes lo desean, el margen de contribución. Bien, esto es solamente si ustedes quieren denotarlo, no es necesario. Y el margen de contribución va a ser los ingresos por venta menos el costo variable total. De ahí ya tenemos nuestro margen de contribución por venta de productos. ¿Qué más me falta? El costo fijo, ¿cierto? El costo fijo, al igual que el precio y el costo variable, no varía a lo largo del tiempo. Son los 8 millones. Voy a seleccionar la celda, la fijo con F4, arrastro hacia el lado. Y luego de eso viene mi famosísimo EBITDA. El EBITDA sería netamente mi margen de contribución, ya que yo lo calculé así. Ustedes si quieren lo hacen directo, que sería ingreso por venta, menos costo variable, menos costo fijo. En mi caso yo como calculé margen de contribución, voy a hacerlo con eso. Entonces, margen de contribución menos costo fijo y arrastro hacia el lado. Luego de la EBITDA viene mi depreciación. Ahora, aquí vamos a tener mucho cuidado, ya que necesitamos hacer el siguiente análisis. Yo sé que la inversión de 55 millones se me deprecia de manera lineal en 8 años, que es lo que me dice el enunciado. Y que eso sí, el negocio me dura solo 5 años. Por lo tanto, el negocio al durarme 5 años, yo estoy asumiendo que lo voy a terminar al año 5 y de que voy a vender el activo. De hecho, es lo que me dice el escenario más probable. Si se dan cuenta, existe un valor de rescate. Bien, aquí hay que tener cuidado con los criterios a utilizar por lo siguiente. Si ustedes revisan las diapositivas del curso de contabilidad o el de ingeniería económica, dice que el método de precisión lineal al valor original del activo, yo le tengo que quitar el valor residual.
Ojo con la palabra residual, y eso yo lo divido por la vida útil del activo y me va a dar la depreciación. Hay que tener cuidado con los conceptos dado que en este caso lo que se menciona es un valor de rescate, que es sinónimo de valor del mercado o el valor al cual yo liquido el activo, pero que no es en esencia el valor residual. ¿Por qué quiero aclarar esto? A mí todavía me costaba un poco entenderlo. Y pasa lo siguiente, el valor residual tiene que ver que, o sea, tiene que ver con lo siguiente. Yo el activo si lo compro lo puedo depreciar hasta su valor residual. Si el valor residual es cero, obviamente yo lo voy a depreciar completamente. Pero si resulta que el activo, independiente de cuánto yo lo utilice o de cuánto tiempo lo tenga, la depreciación en sí jamás va a superar, o sea, jamás se va a depreciar tanto más que su valor residual. Dado que independiente de que esté completamente depreciado un activo que tiene valor residual, jamás su valor va a ser inferior al valor residual. Yo sé que puede ser un trabalenguas enorme, pero es así, es lo que se entiende y de hecho si revisan sus clases de conta o de ingeniería económica van a descubrir que es así. Distinto es cuando yo hablo de valor de mercado, valor de rescate, valor de salvamento incluso, o la liquidación del activo. Cuando yo hablo de esos conceptos, no me estoy refiriendo al valor residual con el cual me queda el activo, sino que me estoy refiriendo a un precio de venta. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, yo voy a calcular la depreciación anual como mi nivel de inversión, voy a fijar la celda, dividido la vida útil del activo. Y eso me dará un total, una depreciación total de 6.875.000 y lo corro hacia el lado. Luego de eso, yo necesito calcular mi venta de activo que me va a generar un ingreso no operacional. Esa venta de activo solamente ocurre en el año 5, ¿de acuerdo? Y según el escenario más probable, el valor de salvamento de mi activo es de 7 millones. Y por último, yo voy a calcular el valor libro de mi activo. Okay, el valor libro del activo al año 5 va a ser lo siguiente. Va a ser mi inversión inicial menos la depreciación acumulada, que yo lo voy a calcular como la sumatoria de la depreciación del año 1 al año 5. ¿De acuerdo? Ahí está el valor libro de mi activo. Eso es lo que vale en el libro, no necesariamente el valor de mercado. Y luego, por último, utilizo bueno, voy a calcular en realidad utilidad antes de impuestos, la UI. En otro paralelo creo que utilizan el concepto de ganancia antes de activo. Y la UI es el EBITDA menos la depreciación más la venta del activo menos el valor libro. Haciendo ese cálculo, arrastramos hacia el lado y ahí me va a quedar el UI. Luego de eso, necesito calcular mis impuestos, que serían nada más y nada menos que mi UI por mi tasa de impuestos, que es del 40%. Listo, arrastro las celdas al lado y por fin puedo calcular mi UDI o la utilidad después de impuestos o la ganancia después de impuestos, que sería la UI menos los impuestos. Corremos hacia el lado y luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que devolver la depreciación, descontar mi inversión y necesito también recuperar el valor libro, que era esa pérdida contable que tuvimos arriba. Bien, creo que no tenemos más cosas que recuperar, no tengo créditos, por lo tanto no hay amortización de crédito, no hay ítem de reinversión y serían los únicos datos. La depreciación, el cálculo es súper sencillo, igual al cálculo anterior. Mi inversión sería de 55 millones. Voy a buscar la celda acá arriba, ahí sí. Y el valor libro, que sería la recuperación de el valor libro que tengo arriba como venta. Y luego de eso por fin puedo escribir mi flujo de caja anual, que va a ser nada más y nada menos que la utilidad después de impuestos, más la depreciación, menos la inversión, más el valor libre. Y arrastro hacia el lado. Y ahí está mi flujo de caja ya calculado. Voy a dejar esto en margen, ahí sí.
Luego de eso, podríamos calcular el BAN, ¿cierto? Nuestro BAN sería, ¿qué cosa? La inversión más la función BNA de la tasa, que es la trema, y de qué valores, los valores del año 1 hasta el año 5. Cerramos paréntesis, y ahí está nuestro BAN, nuestro querido y estimado BAN, ahí está, y podemos calcular la TIR del proyecto, que en este caso sería igual TIR de el flujo desde la inversión hasta el año 5, y ahí está, una TIR del 21,71%. Bien, ese es el inciso A, desarrollar el flujo de caja con base en la suposición de la estimación de más probables. Bien, una vez realizado el flujo de caja, ustedes para hacer el análisis de sensibilidad y una gráfica vamos a desarrollar la siguiente tabla. Bien, por este lado de acá vamos a analizar, primero que nada vamos a denotar, vamos a hacer una tabla aparte, donde vamos a denotar lo siguiente: porcentaje de variación de las variables, que va a ir desde el menos una variación del 20% hacia abajo y 20% hacia arriba, o negativo. Bien, entonces voy a anotar cada uno de los porcentajes que va a hacer variar. 0,05, 0,1, 0,15, 0,2. Bien. La idea es que hagan ustedes variar las variables de 5 en 5% hasta un máximo de 20%. ¿De acuerdo? Ese es más o menos un rango bueno para hacer análisis de sensibilidad. Seguir haciendo el rango hasta 25 o 30 es redundante, porque ya con una variación del más o menos 20% ustedes ya pueden detectar la variación. Aquí voy a escribir mi primera variable crítica, que de hecho me lo mencioné en el ejercicio, que era mi demanda, o llamémosle el nivel de mercado inicial. Nivel de mercado. ¿Sí? Y mi nivel de mercado es el siguiente. Para yo poder ocupar correctamente la función tabla, necesito aquí escribir el dato de manera directa del mercado inicial. Es decir, yo necesito escribir directamente 1500. No puedo colocar esto igual a esta celda, ¿de acuerdo? Si no, la función tabla no va a funcionar. Entonces, yo voy a escribir aquí 1500 y luego de eso voy a hacer la variación porcentual. Yo sé que si el mercado inicial es de 1500, mi escenario más probable, si yo lo sensibilizo un 5% negativamente, estoy diciendo que el mercado en realidad no es 1500, sino que es un 5% menos que ese 1500. Por lo tanto, la forma de calcularlo podría ser la siguiente: igual a la celda de abajo, fijo la celda, por 1 más mi tasa de variación, que la tengo acá al lado. Y ahí me va a dar automáticamente cuánto sería el 95% del mercado. Aquí puedo hacer el 10% del mercado, o sea, un 10% menos, y así sucesivamente. Y hago el mismo análisis hacia las variables, con las variables, pero aumentando el crecimiento. O sea, voy a decir que el mercado es en realidad un 5% más de lo que yo creo que es, y así lo voy sensibilizando hacia abajo. Ay, me falta fijar una celda. Ah, es que fijé, no tenía que fijar la tasa, ahí sí, y ahí está. Por último, yo voy a decir que la celda al lado del nivel de mercado es igual a la celda del BAN. ¿De acuerdo? Y ahí está. Ahora, para poder utilizar la función tabla sin ningún inconveniente, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a seleccionar desde la celda que dice nivel de mercado, la columna del BAN, hasta abajo, hasta el nivel de mercado de 1800. Yo necesito mantener seleccionadas estas celdas. Luego de eso me voy acá arriba a datos, la función datos de Excel, y busco el segmento de análisis easy. En análisis easy se me va a desplegar un nuevo menú donde dice tabla de datos. Y se despliega este pequeño menú donde me pregunta lo siguiente: ¿la celda de entrada es una fila o una celda de entrada es una columna? En nuestro caso, como el cálculo está hacia abajo, es de columna, y vamos a seleccionar la celda correspondiente. ¿Qué celda necesito yo para poder hacer la función tabla?
necesito seleccionar, en este caso como estoy analizando el nivel de mercado, yo necesito seleccionar el tamaño de mercado en la celda original, en la celda en la cual yo anoté los datos del ejercicio, que sería esta de acá, 1500. Y por último doy a aceptar. Y si se dan cuenta, la función tabla automáticamente me va a determinar la variación del van si es que el escenario base es 1500 o si es que en realidad si el mercado inicial fuera 1425, ese va a ser mi van. Si es 1350, ese va a ser mi van, y así sucesivamente. Y luego de eso, en el escenario que yo sensibilice creyendo que el tamaño inicial del mercado es mejor, me dice que el van para 1800 unidades vendidas es de 23.257, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, el cálculo es automático. Bien, para no extender mucho el video, voy a replicar este mismo análisis para la variable de la tasa de crecimiento, el costo variable y el precio unitario. Ahí se lo muestro. Bien, continuamos con la explicación. Aquí apareció por arte de magia, ¿cierto? La tasa de crecimiento del mercado. Recuerden que el cero, la variación la variación porcentual respecto a mi escenario, 0 es siempre mi valor original del escenario más probable. En este caso, el nivel de mercado era 1500, mi tasa de crecimiento del 5%. Recuerden que aquí uno tiene que ingresar el dato directo. El costo variable era de 60.000 y el precio de 80.000. Cada una de las variaciones porcentuales de sensibilidad, tanto para el lado negativo como el lado positivo, es aplicar la misma fórmula que les dije recién, es decir, el 5% lo multiplico por 1 más mi variación porcentual y arrastro hacia arriba, hacia abajo, y así van construyendo esta tablita. Y luego de eso, al igual que recién, para determinar por función tabla cómo varía el van según esta variable, yo selecciono mi tasa de crecimiento, el van que tengo al lado, que recuerden que era igual a esta celda, y yo voy, o sea, selecciono todos estos valores, me voy a datos, análisis y sí, tabla de datos, columna, y en este caso como es la tasa de crecimiento, yo selecciono acá mi tasa de crecimiento, que era del 5%. Y automáticamente Excel me da los valores del van para las diferentes tasas de crecimiento que pueden ocurrir. Si se dan cuenta, esta variable no parece muy crítica, dado que varía poco el van, varía entre 8 y 11. En cambio, con el nivel de mercado variaba de negativo a 23. Hago lo mismo para el costo variable, le voy a datos, tabla de datos, columna, en este caso era disculpen, costo variable 60.000. Y el último que voy a hacer es el del precio unitario. Entonces, precio, datos, análisis y sí, tabla de datos, columna del precio. Y ahí está también mi función tabla para el precio. Bastante crítico el precio, ¿cierto? De menos 42 hasta los 62 me varía el van. Una forma de corroborar que su función tabla está correcta es que al 0% de variación de su escenario más probable, siempre tienen que ocupar los datos más probables, 1500, 5%, 60.000, 80.000 en este caso, y siempre les tiene que dar el mismo van del flujo de caja. Si se dan cuenta, el van del flujo de caja bajo esas condiciones era de 10 millones. 101, 182, y aquí siempre tiene que dar el mismo valor, 10 millones 101, 10 millones 101, 10 millones 101, 10 millones 101. Porque la función tabla, al hacer las variaciones, obviamente cuando se encuentra con el escenario de esta variable, tiene que darles el mismo van. Si no, el cálculo tiene un problema. Por último, vamos a proceder a hacer la gráfica. Nos vamos a insertar un gráfico de líneas. Y luego de eso tengo que seleccionar cada una de las variables que yo quiero. Me voy a selección de datos y voy a agregar una serie. El nombre va a ser el nivel de mercado. Y mi serie de valores van a ser los valores del van. Vamos a aceptar. Luego de eso voy a agregar la tasa de crecimiento con los valores del van. Luego de eso voy a agregar el costo variable
con los valores del band del costo variable. Y por último voy a agregar el precio con su respectivo variación del band. Ahí va a estar. Y voy a la etiqueta horizontal la voy a editar y voy a decirle que tome como valores mis variaciones porcentuales. Bien, y aquí está nuestro denominado gráfico araña, dado que es un gráfico que tiene 8 patas, por eso se le conoce así. Y aquí me indica claramente las variaciones, o sea, cómo el band varía según la variable, y me indica las variables críticas. Si se dan cuenta, el precio es una variable bastante crítica, dado que si el precio baja mucho, yo obtengo un band negativo. Es decir, yo incluso desde un 5% obtengo ya un band negativo. Y si el precio aumentara, el band aumenta significativamente. Lo mismo pasa con el costo variable. Si se vuelve muy costoso el producto, me genera unas grandes pérdidas, sobre 20 millones, y si el costo variable yo lograra reducirlo, ganaría mucho más. Y se nos da cuenta, la tasa de crecimiento y el nivel de mercado no afectan de manera significativa, es decir, son variables que, si bien es cierto, afectan en un porcentaje el proyecto, no afectan significativamente como lo son el precio y el costo variable. Bien, por último, para hacer el inciso C, yo voy a hacer lo siguiente: voy a copiar y pegar mi hoja original, ¿cierto? Voy a eliminar esta, voy a cambiar el nombre, el inciso, disculpen, inciso C. Bien, y en el inciso C me dice lo siguiente: determina el precio para que el proyecto genere una ganancia sobre la inversión igual a la trema. Actualmente mi proyecto está generando una ganancia sobre la inversión del 21,71%, que es mi TIR. Por lo tanto, yo necesito determinar el precio para que se me genere una ganancia tal que la TIR sea igual a la trema, es decir, 15%. Por lo tanto, para hacer ese cálculo, yo me voy a datos, análisis y sí, buscar objetivo. Bien, como tengo que hacer que la inversión sea igual a la trema, perdón, las ganancias sobre la inversión sea igual a la trema, yo voy a decir, ok, yo quiero que me defina, quiero que me defina la TIR con el valor de la trema era de 0,15, para cambiar el precio que está aquí. Le damos a aceptar y automáticamente Excel me dice que, ok, para generar una inversión, perdón, una ganancia sobre la inversión igual a la trema, o sea, es decir, que la TIR sea del 15%, mi precio unitario tiene que ser de 76.930. Ahora, copiamos y pegamos la hoja porque tenemos la facilidad de que Excel hace todo automático, y si yo al hacer el buscar objetivo y tener todas las celdas del flujo de caja concatenadas, el cálculo, al variar el precio, todos los cálculos se me hacen automáticos, me cambia el band solo. Y si se dan cuenta, el análisis de sensibilidad que está automatizado por la función Tabla también cambia solo, y también pueden obtener el análisis directo de sensibilidad. Así que eso, espero que les sirva la explicación. Sé que se hizo bastante largo el ejercicio, hay partes que se pueden omitir porque son hacer el flujo de caja, que ustedes mismos lo pueden hacer para practicar, y espero que esto le ayude a su estudio. Nos vemos.